A nuestro segundo entrevistado del día de hoy. Él es Oleg Oropesa, es abogado constitucionalista, especialista además en Derecho Público, uno de los que redactó la Constitución del año 99 y tiene mucho que decir, no solamente en la materia, indudablemente, sino también con estos cambios ministeriales que se dieron recientemente por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Leía en unas declaraciones y también en una reseña informativa del diario 2001, por ejemplo, que ya para el 2015 eran más de 60 cambios los que había hecho el primer mandatario nacional. Vamos entonces a desglosar un poco qué ha ocurrido en ese sentido y qué se espera con estos nuevos anuncios que hizo hace tan solo unos días el presidente de la República. Bienvenido. Buen día, Derek. Buen día a toda la teleaudiencia. Un placer tenerlo por acá. Si Gracias. quieren escribirle a nuestro invitado, @primera página en Twitter, y con gusto él va a responder a sus comentarios o preguntas en el marco del respeto, como siempre pido. Voy a estar atentos a lo que escriban a través de nuestras redes sociales. Le pregunto, ¿cómo podemos catalogar o interpretar este cambio de gabinete? ¿Novedad, rotación, enroque? ¿Cómo le llama? Sí, bueno, digamos que es normal los cambios cuando se inicia un nuevo periodo constitucional. Es evidente que cerramos un ciclo político y abrimos otro. El presidente Nicolás Maduro designó a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente como vicepresidenta de la República. ¿Cómo lo interpreta? Delcy Rodríguez va a ejercer, digamos, lo que es la función política. De hecho, digamos, todo lo que ha sido la salida de los presos políticos tiene que ver con su actuación desde la Comisión de la Verdad. Es decir, si tú ves, eso se sigue, hay un hilo político allí, es muy lógico entonces que ella continúe todo lo que es el trabajo político en función del diálogo que se abre y que está planteado como escenario para resolver los problemas que tiene el país. Hay dos escenarios, el escenario político, donde juega la vicepresidenta, y el escenario económico, donde continuaría trabajando el que era vicepresidente de la República, Tarek El-Aissami. En este caso va como ministro de Industrias Básicas y Producción Nacional. Entonces es, digamos, quitarle el peso político a Tarek, concentrarlo en lo que es la materia económica, que debo hacer un inciso acá. Digamos, el problema nuestro en este momento es fundamentalmente económico. Digamos, se cierra el escenario político, hay un periodo constitucional que comienza y la oposición, una oposición desarticulada, desagregada, atomizada, sin ningún tipo de liderazgo ni planteamiento fundamentalmente, donde algunos... ¿Desde siempre o en este momento? Este es el momento, esto es lo que tenemos de la oposición acá. Pasa por mucha desarticulación de ella, donde muchos de ellos prefirieron, por ejemplo, perder las elecciones con Henry Falcón, perdón, perder con Henry Falcón que utilizar, digamos, lo que podría ser en su momento una mayoría electoral como la tuvieron en el 2015. Sin embargo, no hay una propuesta en la mesa. Hay, por un lado, un frente amplio, por otro lado, los que apuestan al diálogo, como la reunión que se dio esta semana con algunas personas de la oposición, algunos liderazgos de la oposición. Entonces se mantienen los radicales en un lado, los de centro y los que sencillamente juegan dentro de la oposición a esa pesca de río revuelto, ¿no? Sin embargo, creo que los cambios en el gabinete apuntan fundamentalmente a buscar abrir el diálogo, abrir el escenario del diálogo y concentrarse en lo económico. Ahora, ¿cree que pudiera haber, más allá de que usted dice lo del escenario del diálogo y que se concentren en lo económico, para llegar a una cosa que se dé la otra? ¿Por qué le digo lo del diálogo? Porque Zapatero nuevamente ha salido a la palestra por estos días con el tema de las noticias y ha sido el rechazo de la oposición muy claro, desde los voceros hasta el ciudadano de a pie, que hasta a veces le escribe a uno por las redes sociales, porque este tema del diálogo se ha extendido y se ha extendido, Zapatero va, viene, es un diálogo obviamente no se resuelve a veces de un día para otro, porque hay que hablar, hay que dialogar, pero hay como una desconfianza en ese sentido, no solamente de la oposición, sino también de quienes pertenecen a la oposición, desde el ciudadano de a pie hasta el político, hasta el parlamentario, hasta el miembro de cualquier tolda. ¿Cómo lo puede interpretar cuando hay esa desconfianza en particular? Porque tampoco se ha llegado a un acuerdo importante, contundente, básico. Sí, creo que
la nuez del asunto está en entender que puede haber disensos. Y los disensos tienen que comprenderse y tienen que aceptarse además. No todo puede resolverse por consenso. Sin embargo, acabamos de ver al señor Trump sentado con Kim Jong, el líder de Norcorea, de Corea del Norte. Es decir, dos antípodas, pues. Y sin embargo, se sentaron. Algo impensable en algún momento. En algún momento. Vimos a Trump pateando la mesa en el G7, diciéndole al primer ministro de Canadá que es un incompetente y es débil. Es decir, en la política no podemos nunca cerrar las puertas del diálogo. Al contrario, la política es para buscar mecanismos que nos acuerden en cosas básicas. Es la antítesis de la violencia, además. Exactamente, porque lo otro es sencillamente caer en los escenarios de violencia de guarimba, eso que no queremos, y creo que nadie del país quiere que eso pase. Sin embargo, creo que fundamentalmente podemos ponernos de acuerdo en, no tienen que ser muchos puntos, 3, 4 líneas básicas de trabajo, donde lo económico sea lo fundamental, que se trabaje trayendo a todos los sectores del país, a los sectores productivos, al empresariado, a los sectores organizados, dejando de lado la variable, digamos, política a un lado y concentrándonos en lo económico. ¿Cree que le hace falta mayor acercamiento al gobierno con el sector económico? Se lo digo por dos cosas. Uno, hace tan solo unas horas el presidente de Fedecámaras aseguraba que al paso que íbamos 1000 empresas más iban a cerrar este año. Un panorama muy negativo para nuestro país. Y por el otro, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decía, cita textual, iniciar estos cambios que los había hecho para iniciar una revolución económica para construir bases del bienestar y la prosperidad futura. Después de 18 años, pregunto también allí. Sí, lo que también debemos comprender es que, digamos, estos periodos constitucionales no han sido ordinarios, han sido realmente extraordinarios porque, como te digo, el punto focal siempre ha sido lo político. Ha habido una oposición que ha ido desde la violencia hasta sentarse en una mesa de diálogo, pasando por todos esos escenarios. Sin embargo, ¿el llamado cuál es? Bueno, el llamado es a que el gobierno y la oposición comprendan que en el medio de todo esto está la población y están los venezolanos y venezolanas, que hay una hiperinflación, que hay una inflación, sea inducida o no. ¿Y por qué te digo sea inducida o no? Porque es que tiene factores de las dos cosas. Tiene factores que inducen hasta la inflación y tiene factores también de políticas económicas que distorsionan la economía. Entonces necesitamos tanto del gobierno como de la oposición entender que todos estamos en el país, que cuando te digo inducida, evidentemente hay factores, agentes internacionales que trabajan y funcionan para presionar lo político. Sin embargo, no se dan cuenta que presionan y generan una distorsión en lo económico que afecta a toda una población. Lo que debemos razonar y buscar la racionalidad en términos políticos es que tenemos que salir de esta situación para avanzar en todos los demás terrenos, Derek. Importante lo que estamos conversando acá con Oleg Oropeza, abogado constitucionalista, especialista en Derecho Público. Él va a seguir con nosotros. Son las 7:31 de la mañana. Hay algunos comentarios y preguntas. Si quiere seguir escribiendo, puede hacerlo a través de @primerapágina. Regreso. Hay más de qué hablar sobre este tema. Quisiera también que me hablara sobre la percepción que tiene el ciudadano común de a pie de estos cambios que hizo recientemente el presidente de la República. A la pausa, ya venimos con manos aparte.